Cuando nosotros decidimos creerle a Dios en lo sobrenatural, creer que hay un Dios sobre todas las cosas, ese es el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural. Te pido, Padre de la gloria, que hoy, Señor, derrame una unción especial en todas las familias, en todos los matrimonios, que todos hemos sido fracturados, hemos sido golpeados, hemos sido de pronto maltratados. Pero para la gloria de Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios donde derrama una unción especial en cada familia, en cada hijo, en cada madre, en cada cabeza de hogar. Cuando le creemos a Dios y estamos convencidos que para Dios no hay nada imposible, Dios restaura. De lo vil y de lo menospreciado, Dios vuelve y hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas ya han pasado y todas serán nuevas, dice la palabra de Dios. Mi testimonio empieza hace más o menos 14 años, cuando mi vida en 3 meses me separo, me fracaso y se me muere mi mamá. Quedo totalmente sin familia y en las finanzas destruidas. No porque haya sido alcohólico, no porque haya sido drogadicto, pero sí tenía lo que se vive, una vida mundana, una vida donde los deleites del mundo siempre nos llevan. Como siempre me iba bien, siempre caían los deleites del mundo. Pero llegó a mi vida es conocer de Dios. Muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Entonces a mí me hablaban de un Dios, fui muy católico, sigo siendo creyente de Dios y siempre decía, bueno, ese Dios que todo lo puedo, así como le ha cambiado la vida a muchos, ¿por qué no me la puede cambiar a mí? Yo fui piloto, fui muchas cosas que hice extremas y dije, ese Dios tiene que ser el Dios de hoy. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y le pedí a Dios que una de las áreas más difíciles para nosotros como hombres es la santidad. Conocí a alguien cuando estaba en el mundo y empecé a caminar en las cosas del mundo. Cuando se muere mi mamá, andaba yo con alguien y en esa iglesia, mi mamá se muere el sábado, el domingo empiezo en la iglesia y entonces el pastor dice, allá en la iglesia, vivía en ese entonces en Calimadarien, dice, hay un seminario de duelo, de parejas, de personas que han perdido un ser querido. Dije, esto es para mí. Dios me tenía preparado. El miércoles empiezo a conocer de Dios, de ese Dios que siempre nos lo presentan y siempre nos dice, ¿tú crees en Dios? Sí, todos creemos en Dios, pero el problema no es creerle a Dios, el problema es creerle a Él. Es saber que Dios sí hace cosas sobrenaturales. Empieza mi duelo de cómo vivir en santidad. Todos hablan de santidad, es muy bonito, pero sentirla, vivirla y respetar a Dios sobre todas las cosas, de cuando nosotros nos escondemos del hombre, mas no de Dios. Cuando llega la prueba de fuego con la persona que yo estaba, porque nunca pudimos ella llegar a los pies de Cristo, yo no sabía. Estoy contando antes de conocer bien de Dios, le dije yo, hoy es el momento. Entonces llegué y me dice, no, usted ya es otra persona, yo ya no sé ni cómo mirarlo, ni cómo tocarlo, usted es otra persona, ya no es la persona que yo conozco. Entonces yo me volteo y le digo, diablo, te venciste, ya estás vencido, de hoy en adelante le voy a servirle al Señor en mi santidad, y si tú me das la bendición de guardarme en santidad, de guardarme en abstinencia, te voy a servir. Y empecé a servirle a Dios y me guardé casi por 3 años y medio, 4 años, perdón, antes de volver con mi esposa. Entonces sí se puede guardar sino en santidad, sí se puede esperar en la voluntad de Dios. Yo siempre llegan muchas parejas en mi vida, gente que jamás conozco. Digo, ¿cuánto llevas de separado? Llevo 2, 3 meses. Y yo, ¿cuánto llevas de guardar? No, eso es difícil, Leonardo, eso es un problema, eso es... Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando entregamos y nos doblegamos, las rodillas es el mejor arma que nosotros tenemos. Nuestras rodillas, mientras que nosotros peguemos la frente, así como muchas veces la pastora me enseñó, la frente, humillados delante de Dios, Dios se glorifica. Yo lloraba
y mojaba donde yo mojaba mis rodillas. O sea, yo sé que es doblegar rodillas. A mí cuando la gente me diga, doble rodillas ante esa situación, no haga más grande su problema que la bendición. Ahí empecé a saber lo que era la santidad, doblegar la carne en un encuentro. También me encuentro personal con Dios, y ese encuentro me hace que Dios doblegue más mi cerviz, doblegue más a esta carne que siempre nos lleva a los deseos carnales. Y empiezo a orar por una restauración. Yo fui separado legalmente de mi esposa. Y le dije yo al Señor, y llegó un momento ya de 3 años, dije yo, bueno, ya llevo una vida en santidad, una vida reverente a Dios, pero deseo conocer a alguien, soy una persona joven, tengo un hijo con mi esposa. Llega alguien a mi vida y empezamos a andar los dos aquí de la iglesia, ya son una líder, yo también, pero los dos con mucho miedo y con mucha reverencia a Dios, de no ir a caer. Entonces le digo yo a la pastora, tengo a alguien, me dice, Leonardo, ven, nos reunimos los dos, ella por un lado, otro por otro lado. Me dijo, ¿cuánto llevas en la iglesia? Llevo más o menos 3, 4 años. Me dice, bueno, donde llegues a cometer tu pecado, todas lo que tú has hecho, es como si lo botaras por la taza del baño. Entonces yo dije, mis lágrimas, mis sueños, lo que Dios tiene para mi vida, no, yo no lo puedo botar. Entonces empezó ese temor, ya no me tocaba, ya no me miraba. Entonces los dos éramos con ese miedo. En ese entonces yo dije, si pasa, me dijo la pastora, si pasa algo sobrenatural en mi vida, es una respuesta a lo que nosotros. Y en ese entonces yo hablaba con mi esposa y empecé a predicar en la casa de ella. Y ella muchas veces de pronto me dijo, no, Leonardo, ya no me hables más de eso, ya está, hasta ahí está bien. Pero en ese momento el papá de ella cae con una enfermedad rarísima y me dice, Leonardo, quiero ir a tu casa, me tengo que quedar, me puedo quedar. Le dije, no hay ningún problema, llevaba un mes sin ver a mi hijo, quédate, hay 3 habitaciones, ya estaba mejor restaurado mi vida financiera, ya en ese entonces mi Dios me había dado un negocio para administrarlo. Y le dije yo, bien pueda, quédate. Pero yo saber que me dice mi esposa, al momento me dice, Leonardo, fuimos y oramos donde el papá y me dice, Leonardo, yo quiero ir a la iglesia. Yo dije, 4 años esperando esa respuesta, para mí era un milagro. No porque ella volviera conmigo. Yo les digo a los esposos y a esposas, oren por la salvación primeramente de sus esposas o de sus esposos. Cuando ellos conozcan de Dios y cuando tengan reverencia a Dios, van a saber qué es andar con Dios, porque les pueden hablar en el mismo idioma. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿quiere ir, verdad? Al otro día vinimos un día domingo. Desde el momento que ella llega, ella entra a la iglesia y empieza a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces mi hijo más pequeño le decía, mami, ¿qué te pasa? Yo no entiendo, pero no hago sino llorar. Pasó, hizo la oración de fe y lloraba. Entonces para mí, saber que yo entraba de la mano con mi hijo, 4 años guardándole un puesto, 4 años sabiendo que para ella era la salvación. Ya no era lo que yo quería, era lo que Dios quería hacer en la vida de ella, pero era una respuesta a lo que mi pastor había hablado conmigo. Entonces yo le dije ese día domingo, le dije, bueno, mi situación es esta, ya tengo un apartamento, tengo un negocio y tengo una vida definida al lado de Dios. Si tú quieres seguirme al lado, aquí estoy, piénsalo y seguimos. Al otro día llegué y me llama, me dijo, Leonardo, he tomado la decisión, ella tenía otra persona, he cortado con esta persona y le creo a Dios. Y de ahí empezamos. Le dije, bueno, pastor, yo quiero un matrimonio, yo no quiero volverme a hacer el mismo de antes. Le dije, Leonardo, pero ya tú eres casado. Le dije, no, yo quiero que tú me des la bendición, pastor. Le dije, vamos a hacer pues una ceremonia. Yo creo que la ceremonia más cortica fueron como 10 minutos, pero para la gloria de Dios volvimos y nos casamos, restauramos. Entonces sí se puede. A pesar de que ya habíamos sido separados legalmente, Dios nos restaura el hogar. Y a los 2 años, para la gloria de Dios, con muchas dificultades, dice, vamos a tener una hija tal día, y así fue. Vamos a empezar esa niña fue una bendición, pero para mi esposa empezó a formar el carácter de Cristo en la vida de ella.
Cuando ella toma la decisión, tomamos, bueno, y empezamos a hacer el examen, llega y le dice, la jefe le dice, tu hija viene con problemas genéticos. Y empezamos, fueron 9 meses llorando mi esposa con unas maluqueras horribles, horribles, que nadie se las imagina. No sé si a alguien les ha tocado saber lo que es la salivadera, una mujer todo momento en eso. Pero lo más terrible para ella era saber que cada examen que ella iba, llegaba la jefe y le decía, ¿para qué tiene ese niño? Viene con síndrome de Down, una luxación de cadera, un soplo en el corazón y un quiste en el ovario. Sácate lo mejor. Entonces para nosotros era doloroso. Yo cada vez que mi esposa llegaba donde mí, yo llegaba llorando, llegaba destrozada. Y era tan el enemigo es muy puerco, es muy sucio. Es muy sucio para actuar. Yo digo que por eso no le puedes dar cabida al enemigo. Algún día llega y tocan a la casa, llega una señora. ¿Cómo llega una señora indigente, toca a mi casa y le dice, señora, ¿me puedes dar un plato de comida, lo que tenga? Uno siempre, somos honestos, no siempre de pronto tenemos para darle. Dice mi esposa, no tengo en el momento. Y dice esa señora, nunca me olvido, ¿será que en esa barriga lo que tienes es un bobo? O sea, le pega una humillada a mi esposa y dijo, y faltaban ya unos días para tenerle. Dijo, el diablo se apodera de una persona. ¿Cómo la trata mi esposa? Cierra la puerta, se agarra a llorar. Digo, Dios mío, esto fue como la tapa, pues. Pero le seguimos creyendo a Dios. Había un examen que se hace si el niño sale con síndrome de Down o no. Y nosotros le dijimos, si Dios nos permitió después de tantos años volver a nuestro hogar, volver a restaurar ese amor que se había perdido, ese amor que ya estaba finiquitado, pero para Dios no había nada imposible. Me dije, mi esposa, le dije, si Dios nos la trae, así la vamos a recibir. Cuando yo tenía esa preocupación, estábamos en el momento, bueno, es la hora. Cuando sale un doctor muy joven, le dije, doctor, ¿cómo salió la niña? Me dice, no, le dije, pues bien, ¿qué pasa? Me dijo, no, porque la niña viene con síndrome de Down, y nunca me olvidé esas palabras, síndrome de Down más tengo yo, hombre, la niña está sana, voy a darle un abrazo. Entonces, para la gloria de Dios, bendito sea Dios. Bendito sea mi Padre, saber que por fe conocí a mi hija, por fe conocí que hay un Dios que todo lo puede. Y si en sus hogares hay dolor, hay maltrato, solo hay un Dios que puede restaurar eso. Solo hay un Dios que levanta a lo que ya está perdido. Cuando el amor se ha acabado, cuando el amor ya no te dicen, ya no te quiero, muchas veces me lo dijeron, pero el amor de Dios estaba por encima de cualquier cosa. El amor de Dios sobrepasa todo monte. El amor de Dios, ese fue el que me hizo, y ahora mi hija tiene 8 años y está al lado mío, y ahora que me dijo, Dios te bendiga, papito, que te vaya bien. Entonces esas son para eso no hay plata con qué comprar. Esas son las mayores bendiciones que Dios nos tiene a nosotros y a todos los que creen en Dios. Yo los invito que cada vez que ustedes lleguen aquí a la iglesia, lo hagan con una reverencia absoluta, porque los que estamos sirviendo acá somos gente que le hemos dado todo para que ustedes se llenen del amor de Cristo. Y en ustedes está la decisión de creerle a Dios como yo le pude creer, y por fe tengo a mi hija que se llama Mariana García y un hijo que está en la universidad. Y restaurado mi hogar, tengo unas finanzas en abundancia todos los días, y para la gloria de Dios le sirvo aquí a la iglesia cuantas veces me toca que servirle. Amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra. Tengo una palabra para compartirles, está en Eclesiastés 5 del 1 al 7. La palabra de Dios dice en el título, insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír y para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir la palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dios nos enseña en el versículo 1 y 2 que nosotros, cuando fuéramos a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír y ofrecer sacrificio. Pero Él tiene una palabra acá que dice necios. Dice, cuando nosotros llegamos a casa, nos arrepentimos, hacemos sacrificios tal vez imposibles de cumplirlos. Por eso tenemos de ser muy sabios para hablar, pero derramar nuestro corazón delante de Dios, sabiendo y dándole la reverencia a Dios, que en nuestras fuerzas fracasaremos, pero con Dios todo lo podemos. Y Él le dice, necios. Dios está en todo sitio. ¿A dónde iremos? Él nos puede escuchar. O sea, siempre tengamos cuidado cuando nosotros nos referimos y prometemos lo que no podemos cumplir. En el versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Vuelve y repite, vuelve y nos dice necio. Como Dios siempre habla dos veces para que no se nos olvide. Necio está en la Biblia en Proverbios 71 veces. Necio también quiere decir ignorante. Dice en el diccionario, la palabra necio quiere decir, dice que no piensa, no actúa con necedad, actúa con necedad, descuida al Creador por amor a la comodidad y a los placeres. Voluntariamente lo desafía, por tanto la maldad y la necesidad son expresiones de casi sinónimos. O sea, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, presentémonos sinceros, presentémonos que somos débiles a la carne, somos débiles a ciertas circunstancias, que cada uno sabe cuáles son sus fortalezas y cada uno sabe cuáles son sus debilidades, pero seamos claros delante de Dios. Tengamos reverencia, llegar aquí al altar de Dios y saber que Él nos escucha en todo momento y en todo lugar. Dice también, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Todo lo que estamos acá somos conocedores de Dios, o sea que no somos ignorantes a la palabra de Dios. Que todos tenemos también, dice más adelante, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, tú teme a Dios. El éxito de nuestra vida, el éxito de saber y de conocer de Dios, que es el mayor bautismo, es temer a Dios. Cuando tú temes a Dios y sabes que cuando dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cómo estamos actuando con nuestros semejantes? ¿Cómo actuamos con nuestras esposas? ¿Cómo actuamos a nuestros esposos o a las personas que amamos, a nuestros hijos? ¿Cómo tomamos esa decisión si a Dios sí le parece la decisión que nosotros estamos tomando? Entonces, eso es formar el carácter de Cristo. Y dice, teme a Dios. Ese es el éxito de nosotros, de conocer a Dios, es el temor hacia Dios. Cuando Dios habla, Él habla dos veces, aquí habla varias veces para que nosotros no seamos necios, seamos obedientes a Dios, creámosle a Dios. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano los que tengan aquí. ¿Cuántos matrimonios? 3 años.
4 años, 5 años, 10 años, y todos hemos tenido inconvenientes, ¿cierto? Entonces, no es cuánto tiempo tengas con Dios, cuánto le has entregado esas áreas que todavía le falta entregarle. Decirle a su esposa: amada mía, como dice la palabra, te cuido como vaso frágil. Esposo mío, te he fallado, soy sincero delante de los ojos de Dios. Sincérate, que para Dios siempre te perdonará cuando somos sinceros de corazón. Esa esposa y ese esposo es la imagen de Dios sobre el rostro de nuestros hijos, y nuestros hijos es la